Amén, hermanos. Vamos a abrir la escritura ahí en 1 Timoteo, en el capítulo 3. 1 Timoteo, capítulo 3, versos 14 y 15, que van a ser estos dos pasajes que en esta oportunidad, en estos días, que el Señor nos ayude a verlos, a entenderlos en plenitud, y que el Señor nos hable por estos dos pasajes. Amén. Pablo le escribe a nuestro hermano Timoteo lo siguiente, y dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La carga del apóstol aquí era tener una comunión más estrecha con nuestro hermano Timoteo, pero se estaba dificultando la visita, entonces le escribe esta carta dándole instrucciones a nuestro hermano para cómo debía él conducirse dentro de la casa del Señor. Hoy día nos vamos a enfocar en la casa del Señor, en ese término, casa de Dios o casa del Señor. En el antiguo pacto, hermano, hay dos ideas para la casa. La casa tiene que ver con la familia y también con el templo, ¿cierto? Dios le dijo: ¿qué casa me construiréis? Y en el antiguo pacto se construyó un templo que se llamaba también la casa de Dios. En el antiguo pacto esa era la idea de la casa de Dios, y había que ir a la casa de Dios y había que ir al templo. Yo me alegré con los que me decían: a la casa del Señor iremos. Entonces iban cantando en esa caminata hacia el templo. Esa era la casa de Dios, ¿ya? Esa era la visión en ese entonces de la casa del Señor. Pero también hay una visión respecto a la casa del Señor como familia. Nosotros, casa del Señor, no esto es un edificio. Nosotros como casa del Señor. Entonces vamos a ver esa idea en el antiguo pacto, ahí en Génesis, en el capítulo 7, por favor. Verso 1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Entonces estamos viendo aquí la idea de casa, ¿cierto? Está hablando de su familia. No que tenían que hacer una minga y subir la casa arriba del arca, ¿cierto? No se trata de eso. Sino que era su familia la que tenían que subir a esa arca. Entonces cuando habla de la casa de Dios, nosotros, hermanos, somos la casa de Dios, o somos parte de la casa de Dios. Nuestra verdadera familia somos nosotros, hermanos. Y eso la iglesia lo tiene que aprender a fuego. Nuestra familia en Cristo somos nosotros. La casa de Dios somos nosotros. Tenemos que armarnos de la idea de que nosotros nos vamos a ver eternamente. Y con los impíos que amamos aquí todavía en esta tierra no nos vamos a ver nunca más. Entonces el despegue del corazón de las personas que no aman al Señor Jesús y que no pertenecen a la casa de Dios, tenemos que ir haciendo la idea de que ya no los vamos a ver más. Y no es que no haya amor en nosotros, no es que no haya misericordia. Rogamos al Señor para que el Evangelio también llegue a todas estas personas. Hermanos, pero cuando el Evangelio se torna algo duro para estas personas que no lo quieren recibir, nosotros tenemos que avanzar. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor mandó unos discípulos a predicar el Evangelio de 2 en 2 y en las casas que no lo recibieron, qué tenían que hacer? Sacudir los pies, media vuelta y ir a la próxima casa. Hermanos, así de triste es esto, pero es real. A veces nosotros andamos rogando a las personas, rogando. Hermano, el Señor es digno. Entonces, la idea de la casa es la familia, ¿cierto? Entonces, en esa oportunidad se salvaron 8 personas. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus respectivas esposas, Sem, Cam y Jafet. Esa era la casa, la familia. ¿Amén? Vamos a leer otro ejemplo en el Antiguo Pacto acerca de la casa. En el capítulo 12 de Génesis y en el verso 17, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa
con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. ¿Se acuerdan en este caso cuando entraron a Egipto y la esposa de Abraham era muy bella y era muy hermosa? Entonces no quería decir que era su mujer, sino que era su hermana. Mintió Abraham ahí. Entonces Faraón puso los ojos en ella y quería tener una relación con ella. Y por este pecado el Señor hirió la casa, o sea, todos los sirvientes y todos los que estaban ahí en la casa de Faraón los hirió con una plaga. Porque estas murallas no se pueden herir con una plaga, con algo biológico, no. Se refiere a las personas. Entonces cuando estamos hablando de la casa, se refiere a personas. Esto tiene que ver con la casa o con los hermanos de la casa de Dios. Ahora vamos a ver la otra casa que también se muestra en el Antiguo Pacto, una casa hecha para Dios, pero de ladrillos, de piedras, que era considerada la casa de Dios. Y esta casa la vamos a encontrar, hermanos, allí en Primera de Reyes. Vamos para allá, Primera de Reyes. Aquí lo estoy buscando, amiguito. Capítulo 6. 6 de Primera de Reyes. El verso 1 dice lo siguiente. Mire, presta atención. Esta es la otra idea de casa. En el año 480, después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, el 4º año del principio del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él, Salomón, a edificar la casa de Jehová. ¿Ya? Esta casa tiene que ver con piedras, tiene que ver con ladrillos. Salomón empieza a construir un edificio para Dios. ¿Amén? Entonces aquí ya tenemos la idea de una casa edificada con piedras. Y en este pasaje, hermanos, vamos a ver cómo es la edificación, es la sombra de nuestra edificación para nosotros ahora. Vamos a ver cómo se construye. La casa que el rey Salomón edificó, verso 2, a Jehová, tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Un codo son 45 centímetros, ¿ya? Esto es un codo. Entonces puede multiplicar ahí y transformarlo a metros. E hizo la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Esta sombra de la edificación de ese templo, que es una sombra de la edificación de la casa del Señor ahora, tenía estas ventanas. Que el Señor me ayude con el dibujo, que soy igual que David. ¿Ya? Pero más o menos esta es la idea. Esta es la ventana por dentro. Pero para afuera era más angosta. ¿Entienden la idea? ¿Me siguen? Qué extraño una casa con esas ventanas. Sí. Bueno, los castillos lo hacían con una idea de protección, con las flechas y todas las cosas. Pero acá tiene un sentido espiritual. Que la casa del Señor tiene que ser estrecha las ventanas para mirar hacia afuera. Mirar lo que el mundo te ofrece. Porque si tú te distraes con lo que está afuera, vas a perder edificación adentro. ¿Te das cuenta? Es muy importante, hermanos, que la casa espiritual tenga ventanas chicas hacia el mundo, que veamos lo menos posible lo que está pasando afuera. Que esto que hoy día está ocurriendo en el país no nos llame tanto la atención como a otras personas. A anchas por dentro, pero así. Cosa que voy a mirar lo menos posible. Esa es la casa de Dios y le hizo este tipo de ventana. Un día me hicieron una pregunta, hermano, ¿por qué usa la ventana ahí arriba? Por la sencilla razón que si nosotros la estuviésemos aquí, estaríamos todo el rato pendientes de quién pasa, quién pasó, que el pájaro que se paró en la muralla y los hermanos distraídos. Por eso, hermanos, las ventanas están ahí arriba. ¿Ustedes se acuerdan por qué el Señor le mandó a Noé a poner una ventana también en el arca? ¿Y dónde la puso? Arriba.
Y era mejor arriba para que no se distrayeran los Noé y no entrara el espanto y el horror en ellos por lo que estaba sucediendo afuera. Afuera era el griterío. Ayúdanos, Noé, ahora te creemos. Pero él tenía que estar adentro, tranquilo, confiando en el Señor. Y bienvenido a esta arca, por hermano. ¿Amén? Si queremos mirar el mundo, tenemos que poner una escalera. Dios nos ayude en eso, hermano. Entonces vemos la idea aquí de cómo tenía que construirse este templo, que nos habla de la edificación para nosotros en este día. La casa de Dios. Verso 5. Edificó también junto a él muros, al muro de la casa, aposentos alrededor. Pero vamos a ir al verso 7, que es lo que nos importa ahora. Y cuando se edificó la casa, está hablando del templo que Salomón está construyendo, la casa que él le construyó al Señor, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas. De tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Interesante eso, ¿eh? ¿De qué nos habla esto, hermano? Que las piedras que tienen que componer esta casa espiritual ya tienen que tener las medidas justas para ser parte de esta casa. ¿Por qué? Porque no se podía emitir ningún tipo de ruido en la construcción de la casa. No había ruido, no había golpes, no había gritos. Fue una construcción en silencio donde se armó un edificio para Dios en una perfecta armonía, donde cada piedra que se trajo de la cantera ya venía con las medidas apropiadas para imponerlas en ese lugar donde correspondían. ¿Ustedes han visto reportajes de Discovery Channel sobre, por ejemplo, de Machu Picchu? Los muros que hay allí, hermano, es que es impresionante los que construyeron esos muros, cómo le dieron la medida a las piedras, partes curvas, y la otra coincidía exactamente con esa, y la otra de más arriba igual la iban trabajando hasta que le daban la forma. No usaron morteros, ¿cierto, Alan? Nada de estos pegamentos modernos, solamente la iban poniendo una sobre la otra. Y calzaban de tal forma que los muros quedaron, pero tan alineados y tan precisos. Ese es el trabajo que hicieron estas personas incas en Perú. Más aún en la casa del Señor, las piedras también tenían que ser trabajadas de esa forma. Para tener un ministerio, para tener un trabajo, para ser parte de la casa del Señor, tiene que ser piedras acabadas por el Señor, hermano. Tienen que ser piedras tratadas por el Señor. Por eso que allí, en ese capítulo 3 de Timoteo que estamos leyendo, esto te escribo, esto. ¿Qué es esto? Lo anterior, lo que viene de un verso 1. Por ejemplo, en el caso de que alguien quiera desear un trabajo dentro de la casa del Señor como un obispado, no tiene que ser un neófito. No una piedra no acabada, no una piedra no trabajada, porque no va a encajar en este muro. Va a producir incomodidades en la casa del Señor. Va a producir roces. Ahí va a haber ruido, va a haber martillo, va a haber golpe, porque se va a querer meter como Él quiere. El Señor no trabaja así, hermano. Entonces, si la piedra no daba la medida en esta construcción, se tomaba y se llevaba de nuevo a su lugar, y allá los albañiles con unos cinceles empezaban a trabajar en estas piedras, a darle la medida, a darle la forma. Después la transportaban de nuevo donde se estaba construyendo el templo de Salomón, y venía el constructor, la ponía y miraba, pues le falta aquí este cachito, aquí, este carácter. Sáquenlo, vayan a sacarlo. Y lo trabajaban nuevamente. Por eso, ¿cómo debes conducirte en la casa de Dios? Ciertamente, hoy en día, mi hermano, no está el mandato de tener un templo, una casa para Dios, porque el Señor dijo que Él ya no iba a habitar más en templos hechos por manos de hombres, ¿cierto? Sino que ahora la casa del Señor es algo espiritual. La casa del Señor es algo espiritual, algo que la componen personas
personas convertidas a Cristo, personas convertidas al Señor, tratadas por el Señor. Amén. Entonces, es interesante esta construcción de Salomón. Cómo pudo construir este templo, que los judíos hoy día pretenden construir nuevamente, el tercer templo. Yo antes era partidario de creer que se iba a construir el tercer templo. Es una idea mía, hermano. No significa que tiene que ser su propia opinión. Pero yo creo que no se va a construir el tercer templo, hermano. Porque la construcción del tercer templo ya está en ejecución. ¿Cuál es la construcción del tercer templo? La iglesia. Nosotros somos el tercer templo. Ya hubieron 2 templos anteriores que fueron derribados. Pero la iglesia hoy día, que de ambos pueblos hizo uno, ya está en plena ejecución, hermanos. La iglesia hoy día es el tercer templo. Ahora usted puede pensar lo contrario. Puede pensar que van a construir un templo allá en Israel. Puede ser, a lo mejor. Pero el templo que realmente le importa al Señor es la edificación de la iglesia compuesta por piedras vivas. Amén. Y que en ese templo, hermanos, nosotros tenemos un comportamiento, tenemos una disciplina, cómo debes conducirte. Hermano, la iglesia del Señor no es un club deportivo, no es como nosotros queramos conducirnos, no es como nosotros queramos hacer las cosas desordenadamente, hermanos. Es algo santo, es algo de Dios, es un plan de arriba. Lo diseñó Dios este templo, no lo diseñamos nosotros. Por eso que después agrega, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Porque Dios está involucrado en este templo. Dios está involucrado en esta casa. No es cualquier casa. No es esas casas que construye el gobierno y que se llueven y se caen. Esta es una casa especial, duradera, que va a durar la eternidad. El templo, la casa de Dios, el Señor reinando en medio nuestro. Es algo precioso, hermano, y que nosotros tenemos que valorarlo por lo que es. Es una casa que costó un alto precio. Amén. Vamos al nuevo pacto. Vamos a Hebreos 11 primero. Hebreos 11. Libro de la carta a los hebreos. Los hermanos están viendo Hebreo, pero todavía no han llegado a este pasaje, al 11. Parece que todavía están en el 6, capítulo 6. Nosotros estamos en el verso 2 del capítulo 1 de Efesios. Sí, es que hay mucha profundidad en la palabra, hermanos. ¿Sí? Amén. En esta carta a los hebreos, en el verso 11, se hace memoria de algunos asuntos. Por ejemplo, en el verso 7. Leamos el verso 7. 11. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Amén. Volvemos a la idea de la casa se salvase. Hoy día nosotros también estamos con temor preparándonos, edificándonos de cosas que van a acontecer y que todavía no se han visto. La humanidad no ha visto llover fuego del cielo, y va a haber fuego del cielo, hermano. Hoy día estamos con temor preparándonos para esos días. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces aquí en la casa, los hijos de Noé, su esposa y él mismo fueron salvos por esa fe. Verso 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Por qué esta actitud en Abraham? ¿Por qué él actuaba de esa forma? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hermano, que es precioso esto. En esta ciudad
¿cierto? Que también es la iglesia. Hay un constructor y los fundamentos los está poniendo el Señor. No son nuestros fundamentos, no son nuestras doctrinas, cuyo constructor es Dios. La casa de Salomón la construyeron hombres, pero esta casa, la iglesia, la está construyendo el Señor. Amén. El Señor Jesús le dijo a Pedro, que vamos recordando algunas frases: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amén. No dice seguiré edificando mi iglesia. Dice edificaré mi iglesia. ¿Ya? ¿Por qué digo esto? Porque en la doctrina de los judaizantes dicen que Israel es la iglesia porque en el Antiguo Pacto dice congregación y en el hebreo es la palabra hakax, algo así, que significa iglesia. Pero esa era la iglesia del Antiguo Pacto. Y aparecen dos iglesias más, que está la iglesia de los malvados, la iglesia de los impíos. La palabra iglesia significa una congregación o una asamblea con un fin. El Señor no iba a edificar esa iglesia del Antiguo Pacto o esa congregación. El Señor está diciendo edificaré. Él iba a iniciar algo nuevo. Un templo santo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel invalidó su pacto. Y después de aquellos días, dice el Señor, escribiré mis leyes en vuestras mentes y en sus corazones. En este nuevo pacto hoy día, el Señor está trabajando en nosotros, está escribiendo su palabra, hermano. Amén. No necesitamos el antiguo pacto. El antiguo pacto ya tuvo su cumplimiento hasta la cruz de Cristo. Él la crucificó allí. Y aún les tengo que decir algo más. Hasta los 10 mandamientos ya quedaron en esa época pasada. Los 10 mandamientos hoy día no están vigentes como tales, como decálogo para nosotros, aunque dice cosas perfectas ahí. Porque nosotros encontramos en la nueva ley de Cristo, y este es un paréntesis que estoy haciendo, los 10 mandamientos potenciados. Por ejemplo, dice, no matarás. Pero ahora cualquiera que maltrate a un hermano, ya es como que si lo hubiese asesinado, ¿no? Amén. O sea, la ley de Cristo es más fuerte que el decálogo. Es más poderoso, ¿no? Por eso que tenemos que tener cuidado cómo nos comportamos en la casa de Dios. Hermano, esto no es broma, esto es serio. No robarás, no adulterarás. Los 10 mandamientos, sí, precioso lo que dice allí. Pero en el nuevo pacto, el Señor a través de los apóstoles, Él los amplía, los explica cómo debemos nosotros de caminar este evangelio. Cómo debemos de tratarnos entre nosotros. Hermanos, nosotros no somos enemigos entre nosotros mismos. Nosotros tenemos un enemigo en común. Todos nosotros es Satanás. Y tenemos que defendernos, hermanos. Y amarnos nosotros primeramente. Hermanos, nosotros somos familia. Yo tengo 3 hermanas y muchos sobrinos. Pero no todos son convertidos al Señor. Pero esta familia es la que los vamos a ver eternamente. Amén. Entonces edificaré mi iglesia. El Señor iba a iniciar algo. Va a iniciar y ya lo inició. Empezó la edificación de la iglesia. Y veamos qué fundamentos tiene esta iglesia. Estoy hablando de la casa, hermano, nada más, ¿ya? Los otros hermanos que van a ampliar la palabra en la tarde lo van a hacer de otra forma. Vamos a Apocalipsis en el capítulo 21, verso 9. 21, 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. Y habló conmigo, diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Aquí en este pasaje se va a mostrar una ciudad,
que la podemos interpretar de dos formas, como esa ciudad que va a ascender de los cielos, pero también la podemos interpretar como a la iglesia. ¿Amén? Entonces veamos desde el lado espiritual, del sentido espiritual de la iglesia. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 de ángeles, y nombres inscritos, que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Entonces imaginémonos ahora esta ciudad. Tiene 12 puertas, tiene 12 ángeles, y en cada puerta tiene un nombre de los hijos de Israel, de las 12 tribus. Judá, Manasés, Efraín y todo aquello, ¿cierto? Estos nombres están en las puertas, mas no en el fundamento. Están en las puertas como dándonos la bienvenida a una entrada a una unidad perfecta de judíos y gentiles. En esta nueva familia de Dios, en nuestra nueva casa. Sigamos leyendo para que lo entendamos. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres, los 12 apóstoles del Cordero. ¿Quiénes son los que conforman el cimiento de esta casa? 12 apóstoles. ¿Por qué no los 12 patriarcas? ¿Y por qué los 12 apóstoles? ¿Y por qué los nombres de los 12 patriarcas están en las puertas y no en los cimientos? Porque nuestra base, nuestra enseñanza y nuestra edificación es Cristo, hermano. Y ellos hablan de Cristo, no es el antiguo pacto, no es la ley de Moisés, no es el pacto con Abraham, aunque es glorioso. Es lo que Dios le enseñó a los 12 apóstoles, que es nuestra enseñanza que está aquí, en este nuevo pacto. Ellos son el fundamento. Por eso que Efesios dice que nosotros como casa de Dios tenemos que ser edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de esta construcción Jesucristo, hermano. Pero algunos quieren dar vuelta a esta realidad y quieren poner el fundamento de las tribus de Israel y sus fiestas, y por acá si algo queda de espacio, los apóstoles. No es así, hermano. Este es el orden. Los nombres de los patriarcas solamente están en las puertas para darnos la bienvenida, para entrar a esa ciudad. Pero nuestro fundamento, hermano, nunca va a cambiar. Es el Señor Jesús. No se lo olvide, hermano. Cuando vengan a enseñarle cosas extrañas a sus casas, como que estábamos conversando hace poco rato con el hermano Héctor. Hermano, este es el fundamento. Cristo a través de los apóstoles y profetas. Al oriente 3 puertas, verso 13. Al sur 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Sobre ellos los 12 nombres de las 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, y sus puertas y su muro. Y la ciudad se hallaba establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura, y midió también la ciudad 12.000 estadios. La longitud y la altura y la anchura de ella son iguales. Pero vamos a ver un pasaje que me interesa aquí. Verso 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ese es el filtro para entrar ahí. Por eso que están esos ángeles en las puertas, ahí custodiando.
A esta ciudad no se puede entrar de cualquier forma, hermano. ¿Se acuerda cuando el rey hizo una fiesta de boda a su hijo? Y había uno que no estaba vestido de boda y le preguntaron, ¿cómo entraste aquí? Tomarle, atarle de pies y manos y echarle las tinieblas de más afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces vemos que el fundamento y la casa es Cristo. La casa de Dios somos nosotros. Ahora vamos a ver allí un pasaje, hermano, en Hebreos, perdón, en Primera de Pedro. ¿Cómo debes conducirte en la casa de Dios? ¿No es cierto? Estamos viendo ese tema. ¿Y qué es la casa? ¿Y cuáles son sus fundamentos, sus doctrinas, sus enseñanzas? Capítulo 2, verso 1, mi hermano. Vaya subrayando estos pasajes, hermano. Raye su Biblia, pues si la tiene toda rayada, después se compra una nueva. Todavía podemos comprar Biblia en este país. Hay libertad para eso. Por eso que a mí no me gusta lo digital, porque usted no lo puede subrayar. Después apaga el celular y se lo olvidó dónde estaba. Aquí existe la posibilidad de recordarse. Use una Biblia de papel, hermano. No tengo nada en contra de lo digital. Ojo, yo soy súper moderno, yo hago todo por internet. Pago todas mis cuentas y todos mis trámites, hermano, sí. Pero en cuanto a la palabra del Señor, me gusta en papel. Porque usted, mire, la puede subrayar así como está esto. Y usted se recuerda, hermano. Ah, esto fue lo que predicó el hermano tanto, lo voy a rayarlo. Aquí, esto es lo enseñó un día. Así que raye su Biblia, hermano. Amén. Capítulo 2, verso 1. Desechando pues toda malicia, como debemos comportarnos, ¿no es cierto? Todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos, mis hermanos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, hermano. Este es el trato. Aquí empieza a dar las medidas, las piedras, hermano. Las piedras empiezan a dar la medida en este templo. Creyéndole al Señor lo que nos está enseñando. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Ahora, veámoslo como una pregunta. ¿Habemos gustado la benignidad del Señor? Amén, ¿no es cierto? El Señor es bueno, hermano, y es rico en misericordia. Él dio su vida por nosotros para rescatarnos de la miseria en la cual estábamos. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es para gustarlo, para saborearlo. Cuando la hermana Raquel nos trae sus postres ricos, estaba rico el mote con huesillo el domingo pasado. ¿Sí? Entonces se desgusta, Eso es. Amén. ¿Qué tenemos que hacer ahora, hermanos, en esta casa? Acercándoos a Él, no alejándonos. El Señor tiene que ser como un imán para nosotros, hermanos, que nos atraiga. Nos acercamos al Señor, porque hay un propósito allí. Y Él es piedra viva, ya no es esas piedras que con el cincel la habían dando la medida en ese templo de allá, sino que ahora se trata de una piedra viva, que tiene vida en sí mismo. No son cosas muertas que se tienen que ajustar para allá, para acá, echarle algo abajo para que dé la medida, no. Ahora es una piedra viva la que conforma este templo espiritual. El ángulo, la medida precisa, la da Cristo. De ahí partimos todos para acá. Por eso que hemos hablado mucho sobre edificación. Cada uno mire cómo edifica. Y a veces entendemos que edificar es cuando yo le predico a otros. No. Tiene que ver también con mire cada uno cómo edifica a sí mismo también. ¿Qué aprendo yo del Señor? ¿Cómo manejo mi vida frente al Señor? ¿Cómo soy frente a los demás? Testimonio. Comportamiento. Acercándose a Él, piedra viva, Él es la piedra viva. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Amén. Hermano, no va a haber nunca en la historia de la humanidad una piedra tan preciosa como esta. Y aunque los hombres la desprecien, se burlen de él. Hoy día usted ve en internet cómo se burlan del Señor y hacen parodias y cosas. ¿Y qué les pasa a esas personas? ¿Se han fijado ustedes después en los comentarios? Que algunos se mueren, otros son atropellados, se enferman. Hermano,
burlarse de Cristo es cosa seria. ¿Ah? Por ahí hay una cita que está en el Antiguo Testamento, que no me acuerdo, donde viene algo terrible sobre los burladores del desierto. No la puedo encontrar, pero ya lo voy a buscar un día. Porque los burladores del desierto son los que más se han burlado de Cristo. Toda esa doctrina del Islam y todas estas cosas, ellos se burlan del Señor, hermano. Desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también. Y ahí puedes poner tu nombre, hermano. Pone tu nombre, hermana Juanita. Aquí está incluida. ¿Ya? Marcelo, David, todo aquí. Felipe, todos estamos incluidos aquí. ¿Es cierto? Entonces, nosotros también. Ahora podemos cambiar esa palabra vosotros por nosotros. Nosotros también, ¿cierto? Como piedras vivas, ¿ya? Ya no es una piedra que se tenía que dar la medida con un cincel, sino ahora la medida se da con una edificación, con una palabra que va transformando nuestra vida para que tengamos el espacio preciso en esta casa espiritual. ¿Se dan cuenta? Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Ya no es un edificio de piedras. Hoy día es una casa espiritual. Todos nosotros conformamos esta casa. Y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Ya no son los sacrificios de los corderos ni de las palomas, sino que los sacrificios espirituales ya tienen que ver con una expresión de nosotros, una expresión de labios, que cada boca confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Se da cuenta? Entonces, este comportamiento, cómo te conduces en la casa, cómo te ven los hermanos, cómo nos ven los hermanos, es importante, hermanos, porque si en algo nosotros cometemos un error, los demás hermanos están poniendo a la vista en nosotros y se apagan, se enfrían, vienen cosas espirituales terribles al corazón de los hermanos. ¿Por qué? Por nuestras carnalidades no tratadas por el Señor. Todos estamos en este camino, aún en que habla, hermano. Yo también tengo que ser tratado día a día en muchas cosas, pero procuremos en el Señor, confiemos en Él, que Él está tratando estas piedras vivas ahora, hermano, ahora. Dejemos que el cincel de Dios modere esta piedra para que tenga espacio en este templo. ¿Cómo debes conducirte, hermano? Este es un llamamiento grande, hermano. La conducción dentro de la casa del Señor es algo importante. Fíjese que en 1 de Timoteo, que vamos a leer, esto te escribo y da 2 ejemplos acerca de los obispos y de los diáconos, cómo deben ser. Y a veces se piensa que los obispos o los ancianos tienen que tener una característica santa, ¿no? Y los diáconos, sí, amén, la tienen que tener, pero se piensa que solamente ellos. No, hermano, es toda la iglesia. Todos nosotros debemos tener la misma característica. No es que el anciano, él es santo. Y a lo mejor es más pecador que nadie, pues, hermano. Y solamente la misericordia del Señor nos sostiene. Pero este llamamiento, hermano, este de comportamiento es para toda la iglesia. Solamente que estos 2 cargos son puestos como ejemplo para los demás. Es importante, hermano, esto. Yo tristemente observo, hermano, que cuando nos juntamos, a veces nos avergüenza, y perdonen la crítica, pero veo malas palabras entre hermanos, se gritonean, esposas tratando mal a sus esposos, maltratándolos, falta de educación, los hijos también, levantándole la voz a las mamás. ¿Qué es eso? La gritería, quítese de vosotros toda gritería. Y a veces pasa como que estuviéramos en una feria libre, hermano. ¿Quién grita más para vender las papas? ¿Cómo debes conducirte, hermano? ¿Y sabes por qué es preocupante esto? Porque por esas puertas entran personas nuevas. Y lo primero que ponen, la mirada es nosotros, hermano. Cómo actuamos, qué decimos, qué hablamos. Qué es terrible eso, hermano. Recorrer cielo, mar y tierra para hacer un prosélito y después decirle que se vaya por esas mismas puertas por las cuales entraron por nuestras culpas. Sí, hermano, somos salvos.
El Señor nos redimió, nos compró, eso lo tenemos claro. Pero también hay una educación celestial, hermano. La iglesia del Señor debe ser una iglesia culta, educada. Cómo nos tratamos, cómo nos desenvolvemos entre nosotros. Las esposas que de alguna manera tienen algún matriarcado en las casas, deberán ir soltando el matriarcado y dejando que el esposo se convierta de verdad al Señor. Mucha gritería, hermano. Mucho desorden. Este silencio debería estar en la reunión cuando alguien está compartiendo la palabra. ¿Te das cuenta? Escuchando con atención. Cuida tu pie cuando entras al templo, dice por ahí, ¿se acuerdan de ese pasaje? Cuando entras, no golpee la silla y distraiga, y aquí llegué yo. Entre calladito, en silencio. O sea, hermano, nosotros criticamos mucho a los católicos, pero ellos nos dan una tremenda enseñanza. ¿Se ha fijado usted? ¿Ha estado algún tiempo católico? Yo creo que todos hemos estado con una oportunidad. Y cuando llegan los feligreses, ¿cómo entran? Ni hablan. Un respeto al lugar. Pero aquí los portazos, los sillazos, los gritos. Y el hermano está compartiendo la palabra, hacer un respeto. Que el Señor nos ayude, hermano, en esto, hermano. Ser prudente. Cuando pasemos a la mesa del Señor, pasar ordenadamente. No es un cumpleaños, voy a pasar a buscar queque. No, es algo serio. Y eso que no hemos hablado de la mesa del Señor en profundidad, hermano. ¿Se acuerdan ustedes cuando hacían películas de las pirámides? Que había que entrar a las pirámides con cuidado porque ahí adentro había maldiciones, había polvos venenosos y los arqueólogos entraban así. Y algunas veces ocurrían esas cosas. La maldición de Tutankamón. Todos tenían miedo. La momia. Y perdóneme que yo lo compare con esto, no debería compararlo, pero es una forma de un ejemplo. La mesa del Señor tiene los mismos efectos, hermano. Y no nos damos cuenta. Por esta causa hay algunos que están enfermos, otros están debilitados y otros se mueren. Pero se le tiene más miedo a Tutankamón allá y a la mesa del Señor. Y pasamos con tal irreverencia. La mesa del Señor debe tener un respeto único. Porque grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne y esa carne que se nos manifestó murió y resucitó, hermano, no es menor. Que el Hijo de Dios haya venido a esta tierra a morir por nosotros, hermano. Que nos ayude, Señor, a tener esta reverencia. Sigamos leyendo lo que dice aquí en Pedro. Dice, por lo cual también contiene la Escritura, verso 6. Y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, amén, ¿creemos en el Señor? Amén. Él es precioso, sí, el Señor Jesús es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y a veces me pregunto esto, hermano, ¿cómo puede haber gente, edificadores, que edifican, pero sin Cristo? No sé, pues hermano, es como, ¿cierto? Cuando hermano Néstor trabajaba en construcción con los hermanos Pirela, pegar ladrillos sin cemento. Es como extraño, ¿no es cierto? Edificar sin Cristo. Y es la piedra principal de esta edificación, en esta casa. Verso 8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. El tropiezo para todo hombre hoy día en esta tierra es la palabra. No, pero ¿cómo voy a creer en eso? Y Pablo lo dice por ahí. A ver, cíteme un pasaje. Pero el hombre natural, ¿qué más dice?
no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Por qué? ¿Cuál es el asunto allí? Porque para él son locura y se pierden, hermanos. Pero nosotros, gracias al Señor, por la ayuda de Él, creemos que no son locuras, hermanos. Volvamos allí para terminar, en esta primera intervención de esta mañana. Ahí estamos estudiando en Timoteo, capítulo 3. Esto te escribo, verso 14, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que citado sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia, del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esta casa y los servicios dentro de la casa del Señor tienen que estar de acorde a este reglamento, a estos mandamientos. Muchas veces, hermanos, se ponen en servicio a personas que no cumplen estos mandamientos. Por ejemplo, vamos a hablar de los diáconos, verso 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado. Si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo. Vamos a bajar hasta aquí para que meditemos en esto. Esto te escribo, hermano. Si esto que escribe Pablo a Timoteo como requisitos para cumplir un trabajo entre la casa del Señor, también va para todos los hermanos, hermano. Para todos. ¿Por qué? Porque el verso 16 dice, y con esto terminamos, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. No fue menor, hermano. Dios mismo está involucrado a nuestro favor. Si Dios, el Dios eterno, el Dios ordenado, el Dios que tiene una agenda perfecta, que está cumpliendo cada cosa en su lugar, en Él no hay desorden, y se involucró con nosotros los desordenados, debemos apreciarle, hermano, porque fue el Señor el que vino a salvarnos. Y debemos apreciarlo para poder conducirnos bien en la casa del Dios viviente, o de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La gracia y la paz del Señor Jesús sea con todos nosotros. Amén.